Las grandes naves surgieron de la nada. Eran enormes, más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Cada una era del tamaño de una pequeña luna, oscura y de aspecto aterrador. Tenían formas extrañas con bordes afilados y luces brillantes que latían como corazones furiosos. Había 12 de ellas flotando en el espacio alrededor de la Tierra como gigantescos monstruos metálicos. El almirante Kestal estaba de pie en el puente de su nave insignia. Era alto y delgado, de piel gris y 4 brazos. Su especie llevaba siglos conquistando mundos. Se llamaban Zeprons y eran muy buenos en la guerra. Se habían apoderado de 47 planetas diferentes. Y cada vez había sido fácil, la gente de esos mundos había estado asustada y débil. Se habían rendido sin oponer mucha resistencia. Ahora estaban aquí en la Tierra, el tercer planeta a partir de una estrella amarilla. Zexil miró el mundo azul y verde en su pantalla. Parecía bonito y pacífico. Sus exploradores le habían dicho que los humanos que vivían allí no eran muy avanzados. Apenas habían aprendido a volar entre planetas. No tenían armas reales que pudieran dañar sus naves. Esta sería otra victoria fácil. ¿Qué sabemos de estos humanos?, preguntó Cest a su tripulación. Son débiles, almirante, dijo Beltar, su segundo al mando. Tienen naves pequeñas y armas básicas. Luchan entre sí más que trabajan juntos. Deberían rendirse rápido. Cuando ven nuestra flota, Kesle asintió. Así era siempre. Si aparecían con naves grandes, asustaban a los lugareños, se rendirían. Entonces su imperio les arrebataría sus recursos y se trasladaría al otro mundo. Era un plan simple que siempre había funcionado. Pero algo se sentía diferente en este lugar. Los humanos no habían enviado ningún mensaje pidiendo clemencia. No habían intentado huir. Sus pequeñas naves seguían moviéndose por la Tierra como si nada hubiera pasado. Era extraño, pero Kestol no estaba preocupado. El miedo tardó en instalarse. Abajo en la Tierra, en una profunda habitación subterránea, el general Jake Morrison observaba las naves alienígenas en sus pantallas. Era un hombre corpulento, de cabello gris y manos firmes. Había sido soldado durante 30 años y llevaba mucho tiempo esperando este día. La habitación a su alrededor estaba llena de otros soldados y científicos, todos mirando las mismas pantallas. Están en formación de ataque estándar, dijo la teniente Amy Rodríguez. Era joven, pero muy inteligente. Tal como esperábamos al estudiar sus otras batallas, Morrison asintió. La humanidad había estado observando al Imperio Cepriano durante años. Tenían cámaras ocultas y dispositivos de escucha por toda la galaxia. Habían visto cómo luchaban los alienígenas. Habían aprendido de cada mundo caído y se habían preparado. ¿Están listos nuestros sistemas?, preguntó Morrison. Todos los sistemas están en línea y esperando, dijo la doctora Lisa Bennett, una científica que trabajaba con energía y espacio. Los generadores cuánticos están completamente cargados. Podemos activarlos en cualquier momento que den la orden. Morrison volvió a mirar las naves alienígenas. Eran tan grandes y aterradoras. Cualquiera pensaría que eran imposibles de combatir. Pero Morrison sabía algo que los alienígenas desconocían. La humanidad había estado muy ocupada mientras el Imperio conquistaba otros mundos. Las naves alienígenas comenzaron a acercarse a la Tierra. Sus armas se estaban cargando, brillando con luz roja. Chextol se preparaba para aparecer. Humanos, ¿qué les pasó a los mundos? Que no se rindieron. Lo había hecho muchas veces antes. Destruir algo importante, pero no demasiado importante. Asustar a los lugareños. Entonces se rendirían sin luchar de verdad. Apuntad a su luna, ordenó Cesl. La destruiremos para mostrarles nuestro poder. El cañón principal de su nave insignia comenzó a brillar con más intensidad. Era un cañón de plasma lo suficientemente caliente como para derretir roca y metal. Había destruido ciudades y montañas en otros mundos. La luna sería fácil de destruir. Entonces los humanos comprenderían lo desesperada que era su situación. Pero Morrison no tenía miedo. Había visto este truco antes en las grabaciones de otras batallas. Los alienígenas siempre destruían primero una luna o un planeta pequeño. Su propósito era asustar a la gente para que se rindiera. Pero los humanos eran diferentes de las otras especies que el Imperio había conquistado. Habían aprovechado el tiempo para prepararse. Están a punto de disparar. En la luna, informó Rodríguez. Los niveles de energía están subiendo rápidamente. Déjenlos,
dijo Morrison con calma. Será una buena prueba. La gente en la sala lo miró con sorpresa. La luna era importante para la Tierra. Controlaba las mareas y el clima. Pero Morrison no estaba preocupado. Sabía algo que ellos aún desconocían. La DRA. Bennett observó atentamente sus instrumentos. Los generadores de campo están respondiendo a la amenaza. Todo funciona según lo previsto. El arma alienígena disparó. Un rayo de energía roja se disparó a través del espacio hacia la luna. Era brillante y terrible, con suficiente poder para partir un planeta en dos. En otros mundos, la gente habría gritado y corrido aterrorizada. Pero los humanos simplemente observaron y esperaron. Dot. El rayo impactó algo invisible alrededor de la luna y se detuvo. Se quedó suspendido en el espacio por un momento, una línea de energía atrapada antes de desvanecerse en la nada. La luna permanecía intacta y a salvo en la nave alienígena. Cestul miraba sus pantallas en estado de shock. ¿Qué pasó? ¿Por qué la luna sigue ahí? Desconocido, almirante, dijo Beltar con voz temblorosa. Nuestra arma chocó contra algún tipo de barrera. Las lecturas de energía son imposibles. Esto no debería ser posible. Por primera vez en su larga carrera, Kestol sintió miedo. Ninguna especie había sido capaz de detener sus cañones de plasma antes. ¿Qué clase de personas eran estos humanos? ¿Cómo habían construido algo que pudiera detener un arma que destruía planetas? Morrison sonrió mientras observaba la nave alienígena. Ahora saben que no estamos indefensos, pero no tienen ni idea de lo que viene a continuación. La batalla por la Tierra estaba a punto de comenzar, pero no sería la batalla que los alienígenas esperaban. Creían que luchaban contra humanos primitivos con armas sencillas. No tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse a la especie más peligrosa de la galaxia. Kestul no podía creer lo que acababa de ver. Su arma más poderosa había sido detenida como si nada. El rayo de plasma capaz de destruir planetas había chocado contra una pared invisible y desaparecido. La luna humana seguía allí, flotando en el espacio como si nada hubiera pasado. «Escaneen esa barrera», ordenó a su tripulación. «Quiero saber contra qué estamos luchando». Las computadoras alienígenas trabajaban rápido, enviando ondas de energía para estudiar el escudo que rodeaba la luna terrestre, pero las lecturas que obtenían no tenían sentido. La barrera estaba hecha de algo que los ceprianos nunca habían visto. No era metal, ni roca, ni ningún tipo de materia que conocieran. Era energía pura, pero controlada de maneras que no deberían ser posibles. «Almirante», dijo Beltar con la voz llena de miedo. «La barrera no solo rodea la luna. Rodea todo su planeta y los patrones de energía. Están usando fuerzas que apenas comprendemos». Kestul sintió que su confianza se desvanecía. En todos sus años de conquista, nunca se había encontrado con una especie capaz de hacer esto. Todos los mundos que habían atacado tenían escudos sencillos de metal y energía. Esos escudos podían romperse con suficiente potencia de fuego. Que esto era diferente. Esto era algo mucho más allá de lo que jamás habían enfrentado. En la Tierra, la doctora Lisa Bennett observaba sus instrumentos con satisfacción. Los generadores de campo cuántico funcionaban a la perfección. Creaban muros de energía pura capaces de detener cualquier ataque. El rayo de plasma alienígena había sido absorbido y redirigido sin causar daño al espacio. «El campo se mantiene estable», informó al general Morrison. «Su arma ni siquiera forzó nuestras defensas». Morrison asintió. Las barreras cuánticas habían sido la primera línea de defensa de la humanidad, pero estaban lejos de ser el único truco que los humanos tenían preparado. Los alienígenas acababan de ver el comienzo de lo que la Tierra podía hacer. «Lo intentarán de nuevo», dijo Morrison. «Pero esta vez usarán todo lo que tienen». Tenía razón. En la nave insignia alienígena, Cestul se estaba enfadando. Había pasado vergüenza delante de su tripulación. Ninguna especie primitiva debería poder detener sus armas. Decidió mostrarles a estos humanos cómo era el verdadero poder. «Todas las naves, prepárense para un asalto total», ordenó. «Carguen todas las armas que tenemos. Lancen todos los cazas. Atravesaremos sus defensas con fuerza pura». Las 12 enormes naves comenzaron a brillar con energía. Cientos de cazas más pequeños salieron de sus hangares como insectos furiosos. Los alienígenas habían decidido usar su abrumadora superioridad numérica para aplastar a los humanos. Era una estrategia que había funcionado en todos los demás mundos que habían conquistado.
Pero el capitán Ben Thompson estaba listo para ellos. Él comandaba una nave humana llamada Defiant, camuflada para parecer un simple carguero. A medida que los cazas alienígenas se acercaban, los paneles se desprendieron del casco de su nave, revelando elegantes armas y blindaje. Todas las naves humanas, aquí Thompson, dijo por la radio. Quítense los disfraces y prepárense para la batalla. Alrededor de la Tierra, 20 naves que parecían pacíficos cargueros se transformaron repentinamente. Sus falsas carcasas exteriores se desvanecieron, mostrando las verdaderas naves de guerra que se encontraban debajo. Estas no eran las naves primitivas que los alienígenas esperaban. Estaban construidas con tecnología inexistente en ningún otro lugar de la galaxia. Los cazas alienígenas llegaron rápidamente, disparando sus cañones de plasma. Pero las naves humanas no respondieron con armas normales. En cambio, proyectaron campos de espacio retorcido a su alrededor. Los rayos de energía alienígena impactaron estos campos y se desviaron, fallando completamente sus objetivos. ¿Qué clase de escudos son esos?, preguntó Zexil. No son escudos, respondió el almirante Beltar, estudiando sus instrumentos. Están doblando el espacio mismo. Nuestras armas no pueden alcanzarlos porque están cambiando la trayectoria de nuestros rayos. Las naves humanas comenzaron su contraataque, pero no usaron rayos láser ni misiles como las naves de guerra normales. En cambio, dispararon algo mucho más peligroso. Dispararon rayos de gravedad pura, enfocados y controlados como un arma. La primera ola de lucha alienígena. Los humanos chocaron con estos rayos de gravedad y fueron aplastados instantáneamente. La intensa fuerza gravitacional comprimió sus naves en diminutas bolas de metal. Los pilotos a bordo murieron tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. En segundos, un caza H-100 quedó reducido a pequeñas esferas de materia comprimida. «Imposible», susurró Zesville. «¿Cómo pueden convertir la gravedad en un arma?» Pero los humanos no habían terminado. Desde bases ocultas en la luna de la Tierra, armas masivas emergieron de cráteres falsos. Estas no eran los simples equipos de minería que los extraterrestres habían asumido. Eran proyectores de rayos gravitacionales, cada uno capaz de aplastar un acorazado. El Dr. Richard Hayes controlaba estas armas desde un centro de mando en las profundidades de la Luna. Había estado esperando este momento durante años mientras la flota alienígena se acercaba. Apuntó a las 3 naves más grandes, disparando rayos de compresión gravitacional, anunció con calma. Los rayos se extendieron por el espacio, invisibles, pero letales. Chocaron contra los dreadnoughts alienígenas y comenzaron a apretarlos como puños gigantes. Las enormes naves, cada una obra maestra de ingeniería alienígena, comenzaron a desmoronarse y colapsar. Dentro de las naves, las tripulaciones alienígenas sintieron la fuerza aplastante que comenzaba a comprimir sus cuerpos. Las paredes a su alrededor se doblaron hacia adentro. El aire se volvió denso y difícil de respirar. En cuestión de segundos, las poderosas naves de guerra quedaron reducidas a densas esferas de metal no más grandes que asteroides. 3 dreadnoughts destruidos, informó Hayes. Las armas gravitacionales están funcionando por encima de lo esperado. Zex observó con horror cómo 3 de sus naves más poderosas se convertían en pequeñas bolas. Eran naves que habían destruido flotas enteras en otras batallas. Cada una transportaba miles de guerreros y armas capaces de arrasar ciudades. Ahora habían desaparecido, comprimidos en objetos lo suficientemente pequeños como para sostenerlos en sus manos. ¿Cómo es posible?, se preguntó. ¿Qué clase de seres son estos humanos? La respuesta se estaba aclarando. La humanidad no era la especie primitiva que sus exploradores habían descrito. Era algo mucho más peligroso. Habían dominado fuerzas que el Imperio Ceprian ni siquiera sabía que existían. Podían doblar el espacio, controlar la gravedad y crear barreras de energía pura. Dot. Y esto era solo el comienzo de lo que podían hacer. Dot Morrison observó la destrucción de las naves alienígenas con sombría satisfacción. El enemigo estaba aprendiendo que los humanos no eran presas indefensas. Eran depredadores que se habían estado preparando para esta lucha durante décadas. La fase 2 está completa, anunció a su personal. Prepárense para activar los generadores de cascada cuántica. Es hora de mostrarles lo que realmente podemos hacer. Los alienígenas habían cometido un terrible error. Habían asumido que los humanos eran débiles por su apariencia primitiva. Pero la humanidad había estado ocultando su verdadero poder, esperando el momento oportuno para revelarlo. Ese momento había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.
El almirante alienígena contempló el espacio vacío donde momentos antes habían estado 3 de sus naves más poderosas. No fueron destruidas de la forma habitual con fuego y explosiones. Fueron aplastadas en pequeñas bolas por armas que controlaban la gravedad misma. Su poderosa flota estaba siendo destrozada por humanos que parecían manipular las fuerzas básicas de la naturaleza. «Almirante, deberíamos retirarnos», dijo en voz baja. «Estos humanos no son lo que esperábamos. Tienen armas contra las que no podemos luchar». Pero Zexil era demasiado orgulloso para huir. Su imperio jamás había sido derrotado. Había conquistado docenas de mundos y matado a millones de seres. No sería el primer almirante en huir de una batalla. «No», dijo con firmeza. «Aún nos quedan 9 naves. Destruiremos este planeta y a todos sus habitantes. Todas las armas, a toda potencia, convertirán su mundo en roca ardiente». Las naves alienígenas restantes comenzaron a brillar con energía letal. Cada cañón, cada misil, cada arma que tenían apuntaba a la Tierra. Si no podían conquistar el planeta, lo destruirían por completo. Al menos entonces podrían decirle a su imperio que la amenaza había desaparecido. Pero el general Morrison había estado observando cada uno de sus movimientos. Sabía que los alienígenas intentarían destruir la Tierra cuando se dieran cuenta de que no podían ganar. Él también se había preparado para este momento. DRA. Bennett, active los generadores de cascada cuántica, ordenó. Es hora de la fase 3. Las manos de la doctora Bennett se movieron rápidamente sobre sus controles. Alrededor del sistema solar, máquinas ocultas comenzaron a despertar. Habían sido colocadas en lugares secretos años atrás, esperando este momento. Ahora estaban en línea, conectándose entre sí a través de corrientes invisibles de energía. El campo de cascada cuántica se está formando, informó. Tendremos cobertura total en 30 segundos. Los alienígenas dispararon con todas sus fuerzas contra la Tierra. Rayos de plasma, misiles de fusión y armas de energía capaces de derretir montañas se dirigieron hacia el planeta azul. Era suficiente potencia de fuego para destruir una docena de mundos, pero las armas nunca alcanzaron su objetivo. A medida que se acercaban a la Tierra, ocultaron algo invisible y desaparecieron. El campo de cascada cuántica absorbió cada ataque, convirtiendo la energía letal en una luz inofensiva que se esparcía por el espacio. Imposible, susurró Chexle. Nada puede detener tanta potencia de fuego. En la Tierra, la gente observaba cómo el cielo se iluminaba con hermosos colores a medida que las armas alienígenas se convertían en energía inofensiva. Los niños señalaban las luces y reían. No tenían ni idea de que estaban viendo cómo las armas más poderosas de la galaxia eran neutralizadas como fuegos artificiales. Pero la humanidad no se conformaba con defenderse. Morrison activó la siguiente fase de su plan. Comandante Davis, tiene autorización para usar el sistema de desplazamiento temporal. En las profundidades del hielo de la Antártida, la comandante Sarah Davis estaba sentada frente a una máquina que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Era el cañón de desplazamiento temporal, un arma que podía extraer cosas del tiempo mismo. Objetivo adquirido, dijo con calma. Disparando rayo de desplazamiento temporal. El arma disparó, pero no hubo rayo visible. En cambio, envió ondas de tiempo retorcido hacia la flota alienígena. 2 de las enormes naves quedaron atrapadas en el campo y comenzaron a brillar como espejismos. Entonces simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. 2 objetivos eliminados de la línea temporal, informó Davis. Las naves han sido borradas de este momento. Los extraterrestres que las habían estado observando olvidaron repentinamente que alguna vez las habían visto. Las naves habían desaparecido de la realidad misma, existiendo solo en la memoria de unas pocas personas que habían sido protegidas de los efectos de las armas temporales. Cestul se sintió confundido y mareado. Estaba seguro de haber comenzado esta batalla con 12 naves, pero ahora solo podía ver 7. Algo fallaba en su memoria, pero no podía descifrar qué. ¿Cuántas naves trajimos?, preguntó. 9, almirante, respondió igualmente confundido. Siempre hemos tenido 9 naves, pero su confusión estaba a punto de empeorar. El mayor Kevin Clark estaba a cargo de la plataforma de defensa orbital llamada Puerta del Refugio. Su trabajo era controlar las barreras cuánticas que rodeaban todo el sistema solar. Estas barreras no solo detenían las armas, también impedían que cualquier nave partiera. Los bloqueos cuánticos están activados, informó Clark.
La flota alienígena no puede escapar al hiperespacio. Están atrapados en nuestro sistema solar. Los alienígenas lo descubrieron cuando intentaron retirarse. Las computadoras de su nave no pudieron activar los motores más rápidos que la luz que les permitirían escapar. El espacio mismo había quedado bloqueado a su alrededor. Eran prisioneros en una jaula hecha de una realidad distorsionada. No podemos saltar al hiperespacio, informó Beltar en pánico. Algo impide nuestra huida. Entonces lucharemos hasta la muerte, dijo Cestol. Todas las naves restantes aceleran. Nos estrellaremos contra su planeta y lo destruiremos de esa manera. Las 7 naves alienígenas restantes comenzaron a acelerar hacia la Tierra, preparándose para sacrificarse en un ataque final. Pero la humanidad tenía una sorpresa más. Les esperaba. Dot. El Dr. Robert Chun controlaba el sistema de manipulación estelar desde una base oculta en la cara oculta de la Luna. Este sistema podía concentrar el poder del Sol de la Tierra en un arma más poderosa que cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto jamás. El sistema de enfoque solar está en funcionamiento, anunció, preparándose para disparar un rayo estelar concentrado. El propio Sol se convirtió en un arma. Dispositivos ocultos colocados alrededor de la estrella reunieron su energía y la enfocaron en un rayo de puro fuego solar. El rayo era tan brillante que podía verse desde otros sistemas estelares. Contenía el poder de una estrella entera concentrado en un arma capaz de vaporizar planetas. El rayo atravesó el espacio e impactó en la primera nave alienígena. La enorme nave, que había sobrevivido a batallas por toda la galaxia, se vaporizó instantáneamente. No explotó ni se quemó. Simplemente dejó de existir, convertida en gas incandescente que se dispersó por el espacio. Una nave destruida, informó Chun, disparando de nuevo. El rayo solar barrió las naves alienígenas restantes como una espada de luz. Cada nave que tocó fue destruida instantáneamente, convertida en nubes de gas sobrecalentado. Los alienígenas no tuvieron tiempo de gritar ni rezar. Fueron borrados de la existencia. Por el poder concentrado de la estrella, en cuestión de minutos, toda la flota alienígena desapareció. La fuerza militar más poderosa de la galaxia había sido destruida por humanos que trataban las fuerzas fundamentales del universo como simples herramientas. La batalla había terminado y la humanidad había ganado sin perder una sola nave ni soldado. Morrison miró sus pantallas, que ahora solo mostraban el espacio vacío donde había estado la flota alienígena. Anunció que todas las amenazas estaban eliminadas. La Tierra estaba segura, pero sabía que esto era solo el principio. El imperio alienígena se preguntaría qué había pasado con su flota. Pronto, la humanidad tendría que decidir qué hacer a continuación. El espacio alrededor de la Tierra estaba en silencio. Donde 12 enormes naves de guerra alienígenas habían flotado minutos antes, no había nada más que oscuridad vacía y átomos dispersos. La flota más poderosa de la galaxia había sido completamente destruida sin disparar. Un solo disparo alcanzó su objetivo. El general Morrison se encontraba en su centro de mando, observando cómo se desvanecían las lecturas finales de energía. De sus pantallas. A su alrededor, su equipo trabajaba en silencio, analizando ya lo aprendido en la breve batalla. Los alienígenas llevaban poco tiempo estudiando a la humanidad, pero los humanos llevaban décadas estudiando la galaxia. Señor, dijo el teniente Rodríguez, estamos captando una señal del espacio profundo. Parece provenir del planeta de origen alienígena. Morrison asintió. Había estado esperando esto. ¿Qué tipo de señal? Parece una baliza de registro de rutina, respondió ella. Los alienígenas probablemente la enviaron antes de que su flota llegara. Piden un informe de situación. Este era el momento que Morrison había estado planeando. La destrucción de la flota alienígena era solo el primer paso. Ahora la humanidad tenía que decidir qué mensaje enviar al resto de la galaxia. Podían fingir ser débiles y esperar que los alienígenas los dejaran en paz, o podían mostrarle al universo exactamente de lo que eran capaces los humanos. Dr. Bennett, Morrison dijo, ¿está listo con el mensaje de respuesta? La DRA. Bennett levantó la vista de su computadora. Había estado trabajando en decodificar el idioma alienígena desde la aparición de las primeras naves. Sus computadoras cuánticas habían descifrado sus códigos de comunicación en minutos. El mensaje está listo, general, dijo. Podemos hablarles en perfecto idioma Cepriam. Entenderán cada palabra. Morrison pensó detenidamente qué decir. Un mensaje equivocado podría iniciar una guerra que se extendería por toda la galaxia, pero el mensaje correcto podría cambiarlo todo.
La humanidad tenía el poder de destruir civilizaciones enteras, pero también tenía la sabiduría de elegir un camino diferente. Envía un mensaje, ordenó a la lejana capital del Imperio Cepriano. El emperador Stretch estaba sentado en su trono. Era anciano y estaba marcado por muchas batallas. Su imperio se extendía por cientos de sistemas estelares, y sus ejércitos jamás habían conocido la derrota. Esperaba noticias de la flota que había enviado a conquistar la Tierra. El mensaje llegó mientras se reunía con su consejo de guerra. Apareció en la pantalla principal en perfecto texto cepriano, pero al principio las palabras no le resultaron sensatas. Su flota ha sido eliminada de la existencia. El mensaje decía: no envíen otra. La Tierra está bajo la protección de la humanidad y no nos interesa la conquista. Preferimos que nos dejen en paz. Esta es su única advertencia. El emperador se quedó mirando las palabras. Ninguna especie se había dirigido así al Imperio Cepriano. La mayoría de las razas imploraban clemencia o amenazaban con venganza. Pero este mensaje era diferente. Era tranquilo y directo, como alguien explicando el clima. ¿Qué significa esto?, preguntó a sus asesores. Eliminado de la existencia. Eso es imposible. Pero el mensaje no había terminado. Junto con las palabras llegó algo que le heló la sangre al emperador. Especificaciones técnicas completas de cada arma que la humanidad había usado. Grabaciones detalladas de la batalla, ecuaciones matemáticas que sus mejores científicos apenas podían entender. Los humanos no solo habían destruido su flota. Habían grabado cada momento de la batalla y ahora compartían exactamente cómo lo habían hecho. Las armas gravitacionales, las barreras cuánticas, los sistemas de desplazamiento temporal, los conjuntos de manipulación estelar, todo se explicaba con perfecto detalle. «Esto no puede ser real», susurró el emperador. «Ninguna especie podría tener armas como estas». Pero su científico jefe, el Dr. Morgak, estudiaba los datos con creciente horror. «Emperador, estas lecturas son precisas. La tecnología que describen supera con creces cualquier cosa que hayamos visto. Han dominado fuerzas sobre las que solo hemos teorizado». El emperador volvió a mirar las grabaciones de la batalla. Observó cómo sus naves más poderosas eran aplastadas por rayos de gravedad. Vio naves desaparecer del tiempo mismo. Presenció el poder concentrado de una estrella utilizado como arma. Era como ver magia, pero los datos científicos demostraban que todo era real. «¿Cuántas naves perdimos?», preguntó en voz baja. «Todas, emperador», respondió el Dr. Morgak. 12 dreadnoughts, 300 cazas y 50.000 tripulantes. Todos fueron destruidos en menos de 15 minutos. El emperador sintió algo que nunca antes había experimentado. Miedo. No solo miedo a la muerte, sino miedo a enfrentarse a algo tan incomprensible que bien podrían ser dioses. Su imperio creía ser la civilización más avanzada de la galaxia. Ahora sabía que eran niños jugando con juguetes, pero el mensaje humano trascendía. Tras mostrar su abrumador poder, habían incluido algo inesperado, una oferta. Si el Imperio Cepran desea aprender de los logros científicos de la humanidad, pueden enviar una sola nave diplomática desarmada. No tenemos ningún interés en dominar la galaxia, pero estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento con quienes se acerquen en paz. El emperador leyó estas palabras una y otra vez. Los humanos acababan de demostrar el poder de destruir todo su imperio. Pero en lugar de exigir rendición o tributo, se ofrecían a enseñarles. Era completamente diferente a como cualquier otra especie lo había hecho. Actuó. Podrían habernos amenazado, dijo a su consejo. Podrían haber exigido que entregáramos todo nuestro imperio. En cambio, se ofrecieron a compartir sus conocimientos. ¿Qué clase de seres son estos humanos? El Dr. Morgak estudió los datos técnicos. De nuevo, emperador, si incluso la mitad de esta información es precisa, podrían revolucionar toda nuestra civilización. Su comprensión de la física está siglos por delante de la nuestra, quizás miles de años por delante. El emperador tomó una decisión que cambiaría el destino de su imperio. Preparen una nave diplomática. Envíen a nuestros mejores científicos y a nuestros embajadores más hábiles. Aprenderemos de estos humanos. 3 meses después, una sola nave cefriana se acercó al sistema solar de la Tierra. Era pequeña y no llevaba armas. Solo una tripulación de científicos y diplomáticos, emocionados y aterrorizados al mismo tiempo por encontrarse con la especie que había destruido casualmente su flota más poderosa. La nave fue recibida por naves humanas en el límite del sistema solar. Pero en lugar de armas,
Los humanos ofrecieron escoltas y guías. Fueron recibidos como invitados de honor, no como enemigos derrotados. Por primera vez en la historia del Imperio Cepran, no eran conquistadores. Eran estudiantes que venían a aprender de una especie que dominaba las fuerzas fundamentales del universo. Y los humanos, fieles a su palabra, estaban listos para enseñarles. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la conquista llegaba a su fin y una nueva era de cooperación estaba a punto de comenzar. La pequeña nave cepriana se acercaba lentamente a la Tierra, con su tripulación nerviosa y asombrada. El embajador Hexalon había sido elegido para liderar esta misión por su calma mental y sabiduría. Pero nada en su larga carrera lo había preparado para este momento. Estaba a punto de conocer a la especie que había destruido la flota más grande del Imperio en minutos. ¿Nos están apuntando armas?, preguntó el Dr. Kendar, el científico jefe de la misión. No hay lecturas de energía hostil, respondió el capitán de la nave. De hecho, nos están enviando señales de navegación para ayudarnos a atracar con seguridad. A Hexalon le pareció extraño. Todas las demás especies que el Imperio había conocido los atacaban o se encogían de miedo. Pero estos humanos los trataban como huéspedes bienvenidos. 2 naves humanas habían aparecido para escoltarlos sanos y salvos a la estación orbital de la Tierra. Los pilotos humanos incluso enviaron mensajes amistosos dándoles la bienvenida al sistema solar. La estación espacial era diferente a todo lo que los extraterrestres habían visto jamás. No estaba construida para la guerra como las estaciones ceprianas. En cambio, parecía un lugar donde la gente vivía y trabajaba en paz. Se podían ver jardines a través de paredes transparentes. Los niños jugaban en áreas de recreación. Era un hogar en el espacio, no una fortaleza. Este es el capitán Mike Adams de la Estación Espacial Internacional, se escuchó una voz por la radio. Bienvenidos a la Tierra, amigos. Es un honor para nosotros que nos visiten. La palabra amigos hizo que Hexalon se detuviera. Ninguna especie había llamado amigos a los ceprianas antes. Usualmente se les llamaba conquistadores, invasores o enemigos. Esto era algo completamente nuevo. Cuando atracaron, un grupo de humanos los esperaba para recibirlos. No eran soldados armados ni guardias desconfiados. Eran científicos, diplomáticos y traductores que parecían genuinamente emocionados de conocer a visitantes de otro mundo. La DRA. Lisa Bennett formaba parte del comité de bienvenida. Se había cambiado su uniforme militar por ropa civil sencilla. Bienvenidos a nuestro hogar, dijo en perfecto zafriano. Esperamos que disfruten de su estancia con nosotros. Jalón se sorprendió de lo normales que parecían los humanos. No eran gigantes ni monstruos. Parecían seres comunes, no más amenazantes que cualquier otra especie. Pero sabía que estas mismas personas de aspecto común habían construido armas capaces de manipular el tiempo y la gravedad. Nos sentimos honrados de estar aquí, dijo Jalón con cautela. Venimos buscando comprender su tecnología. Por supuesto, la doctora. Bennett sonrió. Pero primero, les gustaría ver nuestro mundo. Entender nuestra ciencia es más fácil cuando se comprende a nuestra gente. Durante los días siguientes, los visitantes extraterrestres fueron llevados de gira por la Tierra. Vieron grandes ciudades llenas de arte y música. Visitaron escuelas donde niños humanos aprendían sobre el universo. Observaron cómo los humanos trabajaban juntos para resolver problemas y ayudarse mutuamente. El Dr. Kendar quedó asombrado por lo que vio. Dedican tanto esfuerzo a la belleza y al conocimiento como a la tecnología. Le dijo a Hexalon, toda su civilización se basa en el aprendizaje y el crecimiento, no solo en la conquista. Los humanos compartieron su conocimiento científico libremente. Explicaron cómo funcionaban los campos cuánticos y cómo se podía controlar la gravedad. Les mostraron a los extraterrestres sus reactores de fusión y dispositivos de manipulación del espacio-tiempo. Pero, lo más importante, explicaron por qué habían construido estas cosas. Creamos estas armas para protegernos, explicó el Dr. Bennett durante una de sus reuniones. Pero preferimos usar la misma tecnología para explorar el espacio, curar enfermedades y mejorar la vida de todos. General Moore. Eason se reunió con los extraterrestres en su oficina. La habitación era sencilla y cómoda, con fotos de su familia sobre el escritorio. Era difícil creer que este hombre común y corriente controlara armas capaces de destruir planetas. Su imperio ha conquistado muchos mundos, dijo Morrison con suavidad. ¿Pero ha hecho más feliz a su gente? ¿Ha resuelto los problemas que enfrenta su especie?
Hexalon reflexionó sobre esta pregunta. El imperio Ceprian era vasto y poderoso, pero su mundo natal aún padecía pobreza y enfermedades. Habían dedicado tanto esfuerzo a la guerra que se habían olvidado de cuidar de su propia gente. Nuestro emperador nos envió para aprender sus secretos militares, admitió Jalelon. Pero creo que necesitamos aprender algo más importante. ¿Qué es eso?, preguntó Morrison. ¿Cómo vivir en paz? El embajador respondió: el Dr. Kendar pasó semanas estudiando tecnología humana con científicos de la Tierra. Lo que más le asombró no fueron las armas, sino cómo se utilizaban los mismos principios para ayudar a la gente. Los campos cuánticos que podían detener las armas destructoras de planetas también se utilizaban para proteger las naves que viajaban entre estrellas. Los sistemas de control de gravedad que aplastaban las flotas enemigas se usaban para mover asteroides y construir hábitats espaciales. Todo lo que construimos para la guerra, ustedes lo construyeron para la vida, le dijo a la doctora Bennett. Aprendimos que la mayor victoria no es destruir a los enemigos, respondió ella. Es convertir a los enemigos en amigos. Cuando llegó el momento de que la misión Ceprian regresara a casa, trajeron más que solo datos científicos. Aportaron nuevas ideas sobre cómo las civilizaciones podían cooperar. En lugar de luchar entre sí, el emperador Thre escuchó su informe con creciente asombro. Los humanos no solo habían compartido su tecnología. Habían demostrado una forma completamente diferente de pensar sobre el poder y la fuerza. Podrían haber exigido nuestra rendición, explicó Hexalon. Podrían haber amenazado con destruir nuestro imperio. En cambio, nos invitaron a convertirnos en sus socios en la exploración de la galaxia. El emperador tomó una decisión que conmocionó a todo su consejo. Envíen mensajes a todos los mundos de nuestro imperio, ordenó. Díganles que la era de la conquista ha terminado. Aprenderemos de los humanos cómo construir en lugar de destruir. No todos en el imperio estaban contentos con este cambio. Algunos generales querían reunir más flotas y atacar la Tierra de nuevo, pero el emperador se mantuvo firme. Había visto los registros de lo sucedido con la primera flota. Cualquier ataque a la humanidad solo terminaría en destrucción total. En cambio, el imperio cepriano comenzó a cambiar. Empezaron a usar su tecnología para ayudar a su gente en lugar de conquistar a otros. Se acercaron a las especies que una vez habían esclavizado, ofreciéndoles amistad en lugar de dominación. No fue fácil y tomó muchos años, pero poco a poco la galaxia se convirtió en un lugar más pacífico. La Tierra permaneció oculta y protegida, pero la influencia de la humanidad se extendió por la galaxia en forma de ideas y conocimiento. Habían demostrado que la verdadera fuerza no provenía de la capacidad de destruir, sino de la sabiduría para elegir un camino mejor. El imperio envió una flota para conquistar la Tierra y la humanidad la borró al instante. Pero lo más importante, también borraron la creencia del imperio de que la fuerza dictaba la ley. En su lugar, plantaron las semillas de algo mejor, una galaxia donde diferentes especies podrían trabajar juntos entre las estrellas.